Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en este maravilloso día. Es un privilegio hermoso el que tenemos de estar una vez más en este lugar para escudriñar la palabra del Señor en su programa Escudriñando las Escrituras. Le damos desde ya la bienvenida a las personas que están conectadas, a las personas que se van a conectar y a los que nos van a sintonizar ya luego. Que el Señor sea hablando a través de nuestros labios en este maravilloso día. Sí, amén. Qué privilegio hermoso el Señor nos concede una vez más estar aquí en este lugar para hablar de las maravillas del Señor, ya que solamente es por su gracia, de Él provienen las fuerzas, la sabiduría y la inteligencia para poder hablar de sus maravillas. Y me da mucho gusto estar aquí nuevamente con mi hermana Katy Vanegas. Y nos da mucho gusto que usted pueda acompañarnos. Aquellos que nos escuchan en diferido también a través de la radio, por cualquier medio que usted nos sintonice, le invitamos a que se quede con nosotras, ya que vamos a hablar de un tema muy importante. Comenzaremos una serie nueva hoy, que es como la continuación de la última que hablamos acerca de los reyes de Israel y de Judá. Y esta se llama Jesús, el Rey Anunciado. Entonces estaremos hablando del rey más importante que ha existido, que existirá por siempre. No hay ningún otro que lo haya superado ni que lo superará, sino porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con la ayuda del Señor vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en todo lo que Él quiera que nosotros hablemos de Él, ¿verdad? Valga la redundancia. Así que mi hermana Katy nos acompaña a orar, amén, nos dirige en esta oración. Amén. Inclinamos nuestro rostro y le decimos: Señor, te agradecemos, Padre, por una oportunidad más de vida. Gracias porque usted es bueno, Señor, porque para siempre es su misericordia. Qué privilegio tan grande, Señor, el que nos da una vez más podernos comunicar con usted. Y nosotros tenemos el privilegio de hablar acerca de usted y le agradecemos por eso. En este día, Señor, venimos ante su presencia pidiéndole de su gracia, de su misericordia, de su bondad.
Que sea usted, Señor, poniendo palabras en nuestra boca conforme a la necesidad de cada una de las personas que nos esté escuchando y aquellas que nos van a escuchar, Señor. Vamos a hablar acerca de ti y sabemos que es una gran responsabilidad. Por eso pedimos de tu respaldo, Señor, y que tú seas hablando, porque tú eres el que conoce la necesidad de cada corazón, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio de escudriñar tu palabra y aprender acerca de ti. Todo lo que hagamos, Señor, y todo lo que vayamos a hacer está en tus manos, Señor, porque a ti es la gloria, a ti es la honra, Señor. Reconocemos que es por tu gracia que estamos en este lugar y es por tu misericordia que vamos a hablar. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Y después de estudiar todos los reyes de Israel y de Judá, nos dimos cuenta que cuando el ser humano pone sus esperanzas en un hombre terrenal, ¿verdad? Que por muy bueno que fue el rey que lideró en aquellos tiempos, miramos que fueron etapas, ¿verdad? Que cada rey concluía su temporada hasta donde Dios lo permitió. Aquellos que fueron buenos y también aquellos que fueron malos, Amén. ¿verdad? Pero en el transcurso de que existieron todos esos reyes y el comportamiento del pueblo, y hasta el final, hasta donde llegó el pueblo de Israel, del reino del norte y reino del sur, miramos que tristemente cuando el ser humano pone sus esperanzas en el hombre, fracasa, Amén. ¿verdad? Porque ningún rey de los que existió tuvo la capacidad de poder conducir a ese pueblo permanentemente a la adoración al Señor, sino que lograron por corto tiempo. Y es que también miramos el ser humano, el corazón del ser humano, tiende a seguir al hombre. Entonces, en la temporada que un rey que obedecía al Señor reinaba, el pueblo se enderezaba un poco y seguían a este rey que los llevaba, que los inducía a adorar al Señor. Pero cuando podemos ver lo mismo que pasa todavía en este tiempo, ¿verdad? Miramos eso, que hay un presidente en una nación que es medio bueno, ¿verdad? Miramos que la gente pues tiende a seguir a este presidente, pero no a Dios. Y por lo tanto, cuando ese presidente que adora al Señor o que induce a la gente a hacerlo, deja su temporada, entonces, y va un presidente malo o un rey malo, la gente vuelve a lo mismo. Entonces, eso nos enseña que por tendencia nuestro corazón es dado a seguir a hombres, a ídolos y no al Señor. Entonces, por eso es que surgió, ¿verdad? La necesidad. Por eso es que el Señor miró esa necesidad desde el principio de que Adán y Eva pecaron, de que debía haber un rey que realmente tuviera la capacidad de poder transformar el corazón del ser humano, cosa que los reyes terrenales no pudieron ni podrán hacer jamás. Solamente esa capacidad la tiene Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y para nosotros reconocer la necesidad de que ese rey bajara a esta tierra y se pagara esa deuda del ser humano y nos reconciliara con el Padre, nosotros debemos de entender nuestra condición pecaminosa. Y vamos a tratar en esta serie de hablar de algunas profecías bíblicas que anunciaban a ese rey, la venida de ese rey. Por eso se llama esta serie Jesucristo el Rey Anunciado, porque desde el principio miramos, después de la caída del hombre, que Dios tenía un plan perfecto para poder reconciliar el ser humano con el Dios Todopoderoso, que no había otra opción, no había otra alternativa, sino más bien darse él a sí mismo, que era la única, el precio más elevado, el único que podía pagar esa deuda, ¿verdad? De que Satanás tenía, digamos, secuestrada esta creación, y el único precio que podía rescatarla era la sangre de Jesucristo. Entonces miramos a partir de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Que nos muestra la caída del ser humano. Después de que el Señor hace su obra maestra con la creación hacia el ser humano, pero miramos a un ser humano desobedeciendo al Señor, dándole la espalda al Señor y tratando de ir por su propio camino. Y vamos a ubicarnos en Génesis 3:15, que es un pasaje bastante conocido, pero que tiene una enseñanza profunda, ¿verdad? Como
toda la palabra del Señor, pero este se trata de un pasaje que es una, por decir así, una profecía mesiánica, un pasaje que anunciaba al Mesías. Y dice este pasaje: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Y si usted conoce el contexto de este pasaje, o si no lo conoce, sabe lo que está pasando aquí es que en medio de ese paraíso perfecto, precioso, que Dios puso a Adán y a Eva, Dios les puso una sola restricción. Era un paraíso. Imagínate todas las frutas que a ti te gustan, todo lo que tú quieras comer, que creo que comer es uno de los placeres más bonitos que el Señor nos ha dado al ser humano, uno de los placeres más bonitos que en cuanto se refiere a satisfacer nuestra carne y que aparte es una necesidad para poder sobrevivir, ¿verdad? Que si el que no come se muere. Y me parece muy curioso analizar eso, que esa tentación, la caída de la raza humana, comienza por algo que Satanás ofrece para comer. No se trató de hacer otra cosa, sino comida, ¿verdad? Que en este tiempo para muchos también puede ser un ídolo, se convierte en un ídolo la comida muchas veces, y que como Eva pecó, caer en esa tentación, muchos podemos seguir cayendo por la comida, hablando físicamente, pero aquí se trataba de que la enseñanza iba a traer una consecuencia espiritual. Iban a comer algo físico, pero la consecuencia iba a ser espiritual y bastante grave. Amén, porque se nos está dando una restricción, una orden, podríamos decir, y te das cuenta que como el ser humano, desde Adán y Eva, que cuando les ponen una orden es como que te dicen, ok, hazlo. Tendemos a esa necesidad de irrumpir, como de... ¿Cuál sería la palabra? De quebrantar esa regla, porque lo miramos en la palabra en Génesis, lo miramos con Adán y Eva. El Señor les dice: no van a comer del árbol del bien y del mal. Esa es la única restricción. Entonces solo había un arbolito en todo ese paraíso que el Señor les dijo: de ese no. Pero y es que cuando hay una restricción, creo que es lo que el enemigo siempre ha utilizado, y lo miramos desde el principio, esas restricciones que el Señor por nuestro propio bien nos pone, son las que el enemigo utiliza para hacernos pecar, para hacernos desobedecer al Señor. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida hoy en día, tendríamos que también ponernos a analizar y a pensar en nuestra vida cuáles son las restricciones que tenemos, que tal vez el enemigo está utilizando en nuestra contra, y poder decir: yo no quiero desobedecer al Señor, sino que le quiero obedecer. Porque si nos ponemos a analizar la vida de Adán y Eva, esa restricción fue la que hizo que pecaran, la que hizo que desobedecieran al Señor, y desde ese pecado, desde esa desobediencia, miramos una condición pecaminosa para todo ser humano. O sea, hay graves consecuencias, porque el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y creo que si algo hemos hablado muchísimo siempre, y se habla mucho desde los altares, es que el pecado trae una consecuencia. Pero qué maravilloso que a través de esta enseñanza de que miramos desde el inicio con Adán y Eva, el Señor nos está recordando: es necesario que no traspasemos sus límites, que no traspasemos las ordenanzas que Él nos ha dado para que nos vaya bien, para que no venga esa consecuencia en nuestra vida por causa de nuestra propia desobediencia. Sí, amén, que recordemos que cada restricción y donde Dios dice no, es porque Él sabe que hay algo que nos va a hacer daño. Y en este caso, obviamente, Dios sabía que el daño que iba a causar era terrible. Era terrible. Y nos ponemos como curiosos, ¿verdad? Es como curioso si ustedes se ponen a analizar: ¿y por qué un fruto? ¿Y por qué Dios? Porque simplemente Dios es Dios y Él sabe cómo manejar las cosas. Y desde ahí tenemos esa grandísima enseñanza de cuán grave es para nuestro Dios que nosotros le desobedezcamos, ¿verdad? Amén. Porque todos podemos decir: ¿por qué fue tan grave si solamente comió un fruto? Pero es que con ese fruto el ser humano quería, y eso fue lo que Satanás le dice, es que Dios sabe que si ustedes comen van a ser como Él. El ser humano no se estaba conformando con la autoridad y con lo que Dios le había dado, sino que empezó a desarrollar como esa ansia de poder, la misma que tuvo Satanás.
Y eso era lo grave del asunto. Entonces miramos que por la desobediencia de Adán y Eva entra el pecado a la humanidad, pero que en el momento Dios, siendo Dios, es tan sabio, Él tiene una respuesta y una solución para todo, porque a Dios nada lo agarra por sorpresa, porque Él recuerde que antes de Él no hay nada, ni después de Él lo habrá. ¿Quién aconsejó al Señor? Dice su palabra. ¿Quién estaba ahí cuando Él fundó la tierra? Como le dice a Job. Entonces, Él lo sabe todo. Y aunque nosotros podríamos decir, bueno, parece que era algo sencillo, pero no, fue algo grave, porque cualquier cosita, o sea, nosotros a veces como etiquetamos los pecados, y obviamente no suena tan grave en pecado como que asesines a alguien, como que te eches una mentirita piadosa, decimos nosotros, ¿verdad? Pero como Dios es justo, cada una de ellas tiene consecuencias. Amén. Son cosas que no le agradan al Señor, porque Él dijo no lo hagas. Y cuando Él dice no, pues es un no. Y en su sabiduría Él es el que dicta las reglas. Y es por eso, sabes, que el ser humano de este tiempo, más que todo, que le gusta vivir sin ley. Por eso es que aborrece la palabra del Señor, ¿verdad? No le gusta vivir bajo restricciones, pero nosotros debemos de entender que a la hora de vivir en esas restricciones de Dios, estamos dentro de su cobertura. Amén. Desobedecemos y literalmente, como Adán y Eva, quedamos fuera de esa protección divina, porque eso es lo que dice el versículo 24 de Génesis 3, que echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, porque el Señor dijo, bueno, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ve a no ser que estos ahora van a comer del árbol de la vida, porque eso significaba, imagínese usted el ser humano de pecaminoso como es, viviendo por siempre. Óigame, qué tremendo sería un asesino en serie y que nunca se muera. Sería terrible. Entonces, obviamente el Señor lo que es, no, tengo que sacarlo de aquí. Pero eso fue algo terrible para Adán y Eva, pero todo nos marcaba la necesidad de que viniera un rey, un redentor, un salvador, porque pone esos dos querubines, dice, y una espada que se revolvía, que daba vueltas, que el que entraba por ahí iba a ser hecho pedazos, sangre iba a correr por ahí. Y mire que todo esto era algo muy profético, porque a la hora de que Jesucristo abre camino a nosotros para volver a entrar al paraíso, amén, su carne fue partida, por esa espada fue traspasada, como le dijeron a María, ¿verdad, Simeón? Una espada va a traspasar tu corazón, pero así la carne de Jesucristo, para que nosotros volvamos a ese paraíso, tuvo que ser partida por esa espada. Hablando de una manera figurada, usted sabe que eso es lo que pasa en la cruz del Calvario. Pero la enseñanza aquí es, el pecado, así como desde el principio trae consecuencias, no ha cambiado. Amén. Sigue trayendo consecuencias catastróficas, y la gravedad del asunto es que trae la separación de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es santo y Él aborrece el pecado, amén, y como siendo justo, Él tiene que castigar el pecado también por el atributo de su santidad. Él no puede tolerar el pecado. Entonces miramos una consecuencia no solamente para Adán y para Eva, sino que también para la serpiente, que era la causante de que ellos hubieran pecado, hubieran tropezado. Y vemos una consecuencia que no es solamente literal para el animal, que le dice que iba a arrastrarse e iba a comer del polvo de la tierra, sino que también lanza, amén, una sentencia para ese ser espiritual llamado Satanás, y que el Señor lo reprenda, amén, que iba a ser algo que marcó la historia, que nosotros podemos ver y podemos comprender hasta el día de hoy. Entonces vemos consecuencias para los tres, pero también podemos observar ahí cómo el ser humano actúa cuando peca, ¿no? Que miramos al primero que le pide cuentas el Señor, era el jefe de la casa, ¿verdad? Miramos a un Adán ya metido en problemas, y el Señor empieza a buscar a Adán, ¿verdad? Como para hacerle entender, Adán, ya te diste cuenta lo que ha pasado.
¿dónde estás tú? Y Adán dice, me escondí porque tuve miedo, ¿verdad? Y empieza, por ejemplo, Adán le echa la culpa cuando le pide cuentas. Dice, la mujer que me distes, ella me dio de comer. Y cuando le va a pedir cuentas a Eva, pues Eva le dice, la serpiente fue la culpable. Y obviamente tenía en cierta manera la razón. Pero vemos ahí la maldad del corazón pecaminoso, que es que a nosotros nos cuesta reconocer nuestro pecado. Porque Adán pudo haber dicho, sí, Señor, yo comí del fruto que tú prohibiste, perdóname, por favor, me arrepiento. Pero no fue eso lo que hizo, sino Adán está culpando a Dios, ¿verdad? Tú me diste esa mujer que yo ni te la estaba pidiendo. O sea, yo estaba dormido, yo ni opiné en eso, fue tu culpa. Mire qué tremendo es el corazón del ser humano y es una conducta y una condición que nosotros seguimos mirando y que nosotros como seres humanos tendemos, ¿verdad?, a buscar culpables en vez de decir, sí, fui yo el que tuve la culpa. Pero entonces el Señor mirando, amén, la condición del hombre y conociéndole porque Él fue su diseñador, su creador, Él tiene la solución. Usted sabe que Adán y Eva comienzan, amén, después de que fueron expulsados. Ellos tratan de cubrir su cuerpo cuando vieron su desnudez con hojas de higuera, dice la palabra. Y esto es símbolo de que el ser humano quiere llegar a través de sus obras a cubrir su pecado. Pero miramos ahí, por eso se le conoce a este Génesis 3:15 como ese primer anuncio del Evangelio de Jesucristo en estos capítulos, que podemos ver, hermano, que de cosas horribles y de situaciones que parece que no tienen solución, Dios tiene la capacidad de dar esperanza en medio del caos, porque ahí surge una solución al problema. Aquí se anuncia ese evangelio de Jesucristo, que iba a haber una simiente de la mujer, y el Señor comienza por hacer un sacrificio, como tú mencionabas. Hay un animal muerto que simbolizaba que un día un cordero iba a morir, ¿verdad? Que iba a haber derramamiento de sangre. Y el Señor quiso decirle, no, es que no es con sus obras, no es con hojitas de higuera que ustedes se van a cubrir, sino con el sacrificio que yo un día voy a hacer por toda esta humanidad que ahora se ha corrompido por causa de ustedes. Entonces, es maravilloso pensar que desde el principio, aquí en Génesis 3:15, se nos anuncia ese evangelio. Se nos anuncia que a pesar de que Eva iba a tener castigo, que iba a tener que dar a luz a sus hijos con dolor, porque se dice eso, que nosotros somos esa única especie, nos llaman, ¿verdad? Que donde la mujer pare con dolor. Porque usted no mira eso en los animales. Usted no mira a un animal gritando normalmente, ¿verdad? Una vaca cuando está dando a luz. Se incomodan los animales, pero usted no los ve como una mujer o una mujer que, ¿verdad?, que es la angustia tan terrible. Entonces, los científicos dicen eso, los estudiosos, ¿verdad? Que las mujeres, el ser humano, es que sufrimos ese producto, esa consecuencia del pecado, para que nosotros también recordemos que tenemos a un Dios vivo, que Él no miente y que han pasado cientos de años, pero esa palabra, amén, y esa condena que el Señor dio, la seguimos mirando y se sigue viviendo, porque Él es un Dios justo, santo, bueno, y que nos va a hacer, el plan es siempre recordar. Creo que también miramos a la serpiente que se arrastra, miramos un animal repulsivo, que la gente tiende a herirle la cabeza, ¿verdad? El ser humano, la simiente de Jesucristo trata de matarla porque es un animal que el Señor lo dejó así, que quedó bajo una maldición y que nos recuerda la caída del hombre. Y es maravilloso poder leer esas cosas, lo que dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Leemos esto, hermano, y podemos, yo me asombro de la misericordia del Señor, porque en medio de un caos como lo que estaba viviendo Adán y Eva en ese momento, el Señor les da una promesa. Una esperanza, y es la misma esperanza que sigue teniendo toda persona en este día, hasta el día de hoy.
tiene una esperanza de que Cristo redime pecados, que Cristo perdona, hermano, si nosotros le confesamos a Él. Porque tú hablabas algo importante. Miramos a un Adán y Eva que no reconocen cuando pecan, sino que empiezan a culparse, porque es que las excusas y la culpabilidad hacia otra persona ha existido desde el principio. Nos cuesta como seres humanos el reconocer cuando nos equivocamos, el reconocer cuando pecamos, pero la palabra es muy clara acerca de eso, que el que encubre su pecado, dice, no prosperará, mas el que lo confiesa, entonces, y se aparta, porque muchos lo confiesan, pero vuelven y vuelven, es apartarse completamente, es un giro de 360 grados, hermano, entonces, tendemos a muchas veces creo que no recordar eso. ¿Y qué es lo que nos está enseñando Génesis 3:15? Que hay una esperanza, hay una promesa. Y creo que si todos entendiésemos eso hasta el día de hoy, seguiríamos predicando a ese Cristo. Y es por eso que predicamos a ese Cristo, que todavía trae esperanza para aquella persona que se arrepiente. Así es, amén. Y miramos a una creación que sufre, ¿verdad? A causa de eso, a causa a Adán, es lo que le dice a la mujer que iba a tener con dolores, sus hijos con dolores. A Adán le dice que a causa de su pecado, la tierra iba a ser maldita, que iba a trabajar duro, que con el sudor de su frente tenía que ganarse el pan, ¿verdad? Que la tierra iba a producir cardos y espinos, o sea, iba a haber dificultad para que el hombre subsistiera, para que se ganara el pan de cada día, pero eso es misericordia, porque podemos ver eso, recuerda eso, ellos merecían morir a causa de su pecado, pero miramos que contra Satanás, que es aquel que se rebeló desde el cielo contra el Señor, la sentencia es dura, porque él es el enemigo de nuestras almas, él sigue peleando contra la simiente de Jesucristo, peleó, ¿verdad? Y hasta que Jesucristo se cumple eso, recuerda cuando llega a la cruz del Calvario, y se entiende eso, que esa serpiente hirió el calcañal de Jesucristo al sufrir por nuestro pecado. Amén. Pero él le da una herida mortal a Satanás en su cabeza, ¿verdad? Y dice su palabra que al morir Jesucristo ahí, exhibió públicamente, él vence la muerte, sí que arrebata la llave de ese poder de la muerte al mismo enemigo, amén, y se cumple esa palabra poderosa que se había pronunciado aquí en Génesis 3:15, y esa sentencia para Satanás, lo que dice Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces es maravilloso pensar en que el rey que nosotros tenemos, su reinado es por siempre. Nadie podrá derribarlo o darle golpe de estado, ¿verdad? Sino que su reino está asegurado. Y qué lindo es saber que además de ser nuestro rey, también es nuestro Padre, el que nos ama con ese amor entrañable, ese amor no fingido. Pero el plan también de esta serie es hacer entender a aquellos que no conocen del Señor, ¿verdad? Que es un llamado a la necesidad que existe como seres humanos, a comprender que nacemos en un mundo caído, que somos descendientes de Adán y Eva, y desde que un niño va creciendo y va teniendo uso de razón, debe de tener ese conocimiento. Debemos predicarles el Evangelio de Jesucristo. Debemos hacerle entender que nació en pecado, que tiene una naturaleza caída y es que es necesario que se arrepienta y acepte a Jesucristo como su Salvador, que sin Él, como dice la palabra, amén, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que es necesario que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es necesario para poder tener esa reconciliación con el Padre. Amén. Entonces creo que hemos hablado acerca del enfoque que queremos tener en esta serie, un enfoque donde le reconozcamos al Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como ese Rey que
estaba anunciado, ese rey que nos iba a venir a dar libertad a cada uno de nosotros, porque nosotros desde el inicio, desde que Adán y Eva pecan, traemos esa condición pecaminosa. Así que todos desde pequeñitos somos necesitados de este rey. Amén. En Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sí, amén. Y entonces, tenemos una serpiente herida cuando Jesús le da un golpe fatal en su cabeza, pero que aún tenemos guerra con ella, porque habrá un tiempo, como leímos en Apocalipsis 20:10, donde será su juicio final. Mientras tanto, aquí Pablo nos dice en Romanos 16:20 que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, porque nosotros tenemos la simiente de Jesucristo, amén, Jesucristo mismo y todo su cuerpo, nosotros que somos la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Seguimos teniendo problemas con esa serpiente que está herida y destinada a ser completamente eliminada. Pero nos da una esperanza aquí Pablo, amén, que en breve Dios aplastará por completo a Satanás y que su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, su favor, su ayuda, su compasión, todo lo bueno que el Señor desea para nosotros que somos sus hijos, que somos su cuerpo, somos su iglesia lavada y comprada con su sangre. Creo que eso también debería ser un recordatorio, porque creo que todos en diferentes situaciones en nuestra vida pensamos, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y es que el enemigo viene y vuelve y vuelve. Hermano, nosotros tenemos una esperanza. Sí, amén. Y esa esperanza es que ese Dios de paz la va a aplastar. Nosotros solo tenemos que tener esa convicción y esa confianza en el Señor, que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, porque la victoria está asegurada en Él. Así es. A diferencia de cualquier rey, hermano, que usted se pone a pensar, no tiene una victoria segura, pero el rey nuestro la tiene. Está garantizada. Está garantizada en Él. Sí, amén. En Romanos 8:18 también nos habla que la creación sufre, la creación nos anuncia, amén, de la misma caída del pecado. La creación fue afectada también por ese pecado. Dice Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes somos verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Y este es algo hermoso que la esperanza que nos da Jesucristo por medio de su evangelio. Y leí Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:18 al 23. Porque eso es lo poderoso del evangelio. Que existen muchos dioses, muchos reyes y tantos ídolos que el mundo se inventa, amén. Pero no hay Dios como nuestro Dios. La gran diferencia de nuestro Dios es que nuestro Dios murió, pero al tercer día resucitó y está vivo. Y ese es el poderoso anuncio del evangelio, que al él vivir y vencer la muerte, nos da a nosotros también esperanza de vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Porque como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana fuera nuestra predicación y fuéramos nosotros dignos de lástima de estar predicando a un Dios que está muerto, como todas las religiones, ¿verdad? Predican un Dios, ellos tienen un Mahoma y tienen tal profeta, pero están
enterrados, adoran a sus santos, a sus ídolos, pero están muertos. Pero Jesucristo está vivo y ese es el anuncio poderoso que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Hablando por todos los medios cuando el Señor nos permita que hay esperanza para el pecador y a los que ya conocemos de Él, que usted está sufriendo, si hay enfermedad y aún si el diagnóstico es muerte, pues sabemos que Él nos ofrece vida eterna. Amén. Que si estos cuerpos mueren antes de que Él venga, nosotros un día, dice la palabra del Señor, prometió el Señor, aleluya, que íbamos a tener cuerpos transformados, cuerpos glorificados, y vamos a existir donde ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos de pie, y eso es lo que nos ayuda a pensar que este Rey sí es un Dios verdadero, poderoso y muy diferente a todos los reyes. Amén. Entonces, póngase a pensar, hermano. A mí eso es uno de mis pasajes favoritos, porque sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Qué sufre usted, hermano? ¿Qué sufrimos usted y yo? ¿Cuáles son nuestros sufrimientos? Creo que todos en cierta manera tenemos algo por lo que clamamos al Señor, algo que nos hace sufrir, porque somos seres humanos. Recordemos, estamos en una condición donde pecamos, donde nuestro cuerpo... estamos en un mundo pecaminoso, hermano. Mas, sin embargo, cuando leemos estas palabras nos tienen que dar aliento, porque dice que no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Sí, amén. Qué maravilloso es saber, hermano, que a pesar de que nosotros también vivimos en este mundo, aquellos que le hemos reconocido al Señor, que el Señor en su misericordia nos ha permitido ser llamados hijos de Dios, tenemos una esperanza maravillosa, una Amén, gloria aleluya. Maravillosa, en la cual usted tenemos que tener nuestra esperanza, estar fundamentados en ello, porque ese Dios de paz nos ha prometido algo maravilloso. Nos ha prometido unos cuerpos que serán liberados del pecado y del sufrimiento. Sí, personas que no tienen esta verdad terminan quitándose la vida ellos mismos, porque sienten que después de aquí no hay esperanza. Y usted y yo tenemos esa gran esperanza. Por eso es un compromiso grande el que usted y yo tenemos acerca de hablar del Señor, acerca de hablar de esa esperanza la cual nosotros gozamos, de decirle a aquel que todavía no tiene al Señor que todavía hay tiempo, que todavía puede gozar de lo que usted y yo gozamos. Y creo que al momento de nosotros entender la Escritura, de entender lo que el Señor nos está dejando, es un peso de responsabilidad todavía más grande. El que lo entiendas, el que el Señor te dé esa revelación a tu vida de que, hey, anúnciame, habla acerca de mí, habla acerca de mi grandeza, porque aquellos gimen, así como nosotros pasamos dificultades, hermano, pero no se comparan muchas veces con las dificultades de aquellas personas que no conocen al Señor. Sí, entonces, creo que necesitamos volver a lo básico, a decirle al pecador, Cristo te ama, todavía hay una esperanza, todavía hay tiempo. Porque últimamente estamos en tiempos donde se habla acerca de tantas cosas y queremos entender tantas cosas tan complicadas muchas veces, pero vivamos, hermanos, lo poco que entendamos, vivámoslos y hagamos que otras personas puedan conocer a ese Dios. Ese Dios que es simple, si lo queremos agarrar de esa manera. Es el Dios simple que ofrece salvación a todo aquel que se arrepiente verdaderamente, porque Él vino a eso, a darnos libertad de una esclavitud, porque cuando creo que si algo tenemos que entender, que al momento de que nosotros no tenemos al Señor, somos esclavos, completamente esclavos del pecado, y el Señor ofrece libertad, y una libertad verdadera, porque cuando conocemos al Señor tenemos libertad en Él. Y es que nosotros que predicamos el Evangelio, nuestro mensaje debe comenzar explicándole al pecador su condición caída, ¿verdad? Porque nadie se arrepiente si no ha entendido su condición pecaminosa. A nosotros alguien, y recordemos la predicación de Juan el Bautista, él comienza diciendo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y lo mismo predica el mismo Jesucristo, ¿verdad? Arrepiéntanse,
¿verdad? Para que vengan para ustedes tiempos de refrigerio, también se nos habla en el libro de Hechos. Es necesario, como hijos de Dios, nosotros nuestra predicación confronte el pecado, que el pecador sea expuesto, que nosotros mismos seamos expuestos cada día a nuestra maldad y a esa tendencia pecaminosa que traemos. Y vamos a leer en Juan 8:31 que dice, es un pasaje que suena fuerte, pero que Jesucristo mismo lo habla y explica quiénes son los hijos de Dios, porque a veces el ser humano piensa que es hijo de Dios, que nace como hijo de Dios, o está en una religión falsa y le enseña eso. Todos somos hijos de Dios, pero pues realmente somos todos creación de Dios, pero realmente sus hijos somos aquellos que le obedecemos y quienes nos guardamos para Él, quien guardamos su palabra, y la palabra es bastante clara. Entonces, si hay algún amigo escuchándonos, ponga atención usted lo que dice esta palabra, porque la intención no es ofender a nadie, aunque a veces nos ofendemos y esta carne es orgullosa y nos cuesta aceptar nuestro pecado, pero es un llamado a humillarnos delante del Señor, a reconocer que necesitamos ese Rey que gobierna nuestras vidas. Y dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces vemos aquí que Jesús le da una cátedra a aquellos fariseos, aquellos que se creían que eran descendientes, se consideraban hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. Usted sabe que en ese contexto, en ese tiempo, y creo que todavía pasa eso, ¿no? En el pueblo judío, en los que practican el judaísmo, en el que todavía no creen en Jesucristo, ellos piensan que por ser descendencia de Abraham ya son salvos prácticamente, tienen el reino ganado. Pero Jesucristo vino a mostrar eso, la condición pecaminosa al ser humano. Él le dijo que ustedes tienen otro padre. Dijo, ustedes están haciendo las obras de un padre que es malo, y refiriéndose a Satanás. Pero los que son hijos míos, eso hacen mi voluntad. Así que si el Hijo los libertare, dice, seré verdaderamente libres. Y ese es el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a ser hijos de Él cuando la reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando reconocemos nuestra condición caída, nuestra condición pecaminosa, al ser nosotros descendientes de Adán y Eva, heredamos ese pecado. Y es necesario un arrepentimiento genuino a la hora de que nosotros decimos que somos hijos de Dios. Va a haber un fruto diferente en nuestras vidas. Puedes leer, por favor, el siguiente. Amén. Juan 8:39 en adelante dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué fuerte suena esto, ¿cierto? Bastante fuerte. El Señor les está diciendo, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, entenderían lo que yo les estoy diciendo, me reconocerían a mí como
como el hijo de Dios, pero no lo están haciendo porque ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre el diablo son los que querés hacer, porque recuerden que los que querían hacer los escribas y los fariseos eran matar a Jesucristo. Amén. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sí, amén. Entonces Jesucristo deja muy claro, de él mismo especifica que hay dos padres en este mundo. El ser humano puede tener dos padres espirituales, que uno se llama Jesucristo, Dios, y otro se llama Satanás. Y a estos que creían que eran hijos de Dios les dicen, no, ustedes están equivocados, porque ustedes son perversos, ¿verdad? Porque al nosotros tener esa simiente de Dios en nuestros corazones, esa semilla del Señor, ¿verdad? Que es sembrada su Espíritu Santo, sellado en nuestros corazones, como dice en Ezequiel, que cuando nosotros le recibimos, Él pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y entonces nuestras vidas empiezan a conducirse de una manera diferente. Si usted es un hijo de Dios, comienza a imitar la conducta de Dios, como los cristianos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que empezaron a decirles cristianos porque se parecían a Cristo, ¿verdad? Imitaban las obras de Cristo. Igualmente nosotros en este tiempo tiene que seguir siendo lo mismo. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer en público y tener una apariencia, ¿verdad? Mostrar una santidad falsa. Pero delante de Dios, ¿quién engaña al Señor? ¿Verdad? Él escudriña nuestros corazones y aquellos que hacemos nosotros hasta en lo más íntimo. Entonces tenemos una rebeldía en el ser humano, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo lo que he vivido en estos últimos tiempos, obviamente yo miro la maldad va de aumento en aumento. El ser humano no quiere saber nada de Dios, ni de su palabra. El ser humano se ha desenfrenado. Hablando en un sentido general, obviamente sabemos que hay un remanente que se guarda para el Señor. Amén. Los hijos de Dios que tememos a Él. Pero el mundo realmente se revela contra esta palabra, pero no está pensando en las consecuencias eternas que va a tener su rebelión. Entonces, nuestro trabajo, ¿verdad? Como gente que conoce al Señor y que predica la palabra del Señor, no es rascarles los oídos a la gente, sino hablarles de lo que la palabra de Dios dice. Porque en las mismas congregaciones, en las iglesias, hay gente que no conoce al Señor, que asiste a los cultos, que se congrega y hasta pueden tener una apariencia externa que se parece a los cristianos, pero no son hijos de Dios, porque aquello que hacen en secreto, porque aquellas conductas que tienen son conductas pecaminosas, imitan a Satanás. Y son la gente que muchas veces contamina la iglesia, hace problema a la iglesia. Entonces, es por eso la necesidad de que el evangelio sea predicado, comenzando con lo que comenzó Juan el Bautista y con lo que el anuncio de Jesucristo. Arrepiéntanse y conviértanse y den frutos de arrepentimiento, demuestren con sus obras que realmente son hijos de Dios. Y repetimos eso, para nosotros saber si somos hijos de Dios verdaderamente, pues debemos de examinarnos y cómo está nuestro corazón, cómo es nuestra conducta, como el mismo apóstol Pablo dijo también, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, si de verdad lo que confiesa es respaldado por sus obras, porque el ser humano tiende a justificarse. Eso tiene la iglesia tradicional, la gente se le enseña que con sacrificios y que con sus obras pueden acercarse al Señor sin que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces sabemos que el hombre no puede justificarse a sí mismo. No hay cosa que usted pueda hacer para ganarse el cielo si no es a través de Jesucristo, si no es a través de que nosotros reconozcamos a aquel que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, comenzando desde ahí, sabiendo que nacemos en una condición pecaminosa. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades
nos llevaron como viento. Isaías está profetizando en aquel tiempo de la condición del reino del sur, si no estoy mal, amén, que estaba siendo azotado, se había desviado de la palabra del Señor. Pero Isaías se incluye. Es aquí que nosotros todos somos como sociedad. Es que pecamos, es que nos rebelamos contra el Señor y no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos, porque esas cosas que nosotros tratamos de hacer para tapar nuestro pecado son como los trapos que usaba la mujer menstruosa, como trapos sucios, como trapo asqueroso. No se puede justificar a sí mismo. Dice Nueva Traducción Viviente este mismo versículo de Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Pero mire lo que sigue diciendo este versículo. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y esa es la conducta desde el principio del ser humano, que el ser humano le cuesta reconocer su condición caída, le cuesta reconocer que se rebela contra Dios cada día, que hay una lucha. Y que esa lucha, como dijo Pablo, porque lo que yo no quiero hacer es lo que hago y cada día me doy cuenta que peleo con esto. Pero al final Pablo termina diciendo, pero gracias doy a Jesucristo, doy gracias por Jesucristo, porque Él es el que nos libera, Él es el que nos ayuda a vencer cada día esa conducta pecaminosa. Y Él es el que nos redimirá, Él es el que nos librará, como leíamos en Romanos, amén, de este cuerpo mortal, de este cuerpo que le encanta pecar, porque Él un día va a regenerar, un cuerpo va a ser glorificado, un cuerpo que ya no sea tentado más con los deseos de este mundo. Amén. Entonces es muy necesario que reconozcamos nuestra condición y nos arrepintamos si no estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Porque te fijas en el tiempo que hoy vivimos, muchas personas dicen, pero yo no hago nada malo, tal vez no asisto a una iglesia y tal vez no me considero un cristiano, pero yo vivo una vida agradable, tranquila. Yo no hablo acerca de nadie, yo no me peleo con nadie, yo no he matado a nadie, yo no hago muchas cosas. Yo soy un ser humano que vive una vida digna de vivirla, ¿verdad? Pero no quiero ir a la iglesia y no quiero saber nada del Señor porque ahí solo hay hipocresía, ahí solo hay religiosidad y estas cosas. Entonces, en otras palabras, yo soy bueno y no necesito de Dios. Exactamente. Entonces, tenemos ese tipo de personas también y tenemos que entender que es que no se trata de que mataste a alguien y por eso eres el ser humano peor y necesitas a Cristo. Entender que todos necesitamos a Cristo. Así. Nosotros nacemos así, hermano. Póngase a pensar en la peor persona que usted considere, ese éramos usted y yo sin Cristo. Así de claro, estamos como cuando ofrecían a Barrabás y a Jesús. Nosotros éramos ese Barrabás. Lo que pasa es que muchas veces no queremos reconocer que somos malos, hermanos. Nosotros somos malos, esta carnita es mala, quiere hacer las obras malas. Nuestras concupiscencias solo son maldad y maldad. Pero cuando Cristo entra, purifica esa conciencia mala que teníamos, esos malos deseos, hermanos, y empezamos a caminar una vida a través de la palabra, a través del consejo divino que el Señor nos ha dejado. Empezamos a caminar una vida que le agrada a Él, conforme a su voluntad. Por eso era la gran necesidad de lo que Lucy estaba hablando, de que se le predique el evangelio a toda criatura. Reconociendo primeramente, porque si algo básico que todos nosotros tenemos que entender es que se necesita reconocer que nuestra condición era mala, que sin Cristo, y si usted no tiene a Cristo, su condición es mala, deplorable, perversa, pero con Cristo es diferente. Sí, amén. Y hemos tratado en este programa de recordar eso. Se llama Jesucristo, el Rey Anunciado, esta serie, hablando de ese Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, que permanece para siempre, para nosotros vivir en ese reino y que digamos que Jesucristo es nuestro Rey, pues es necesario entender nuestra conducta pecaminosa con la cual nacemos,
que es necesario arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado y aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y hemos tratado también en este programa de hacer entender, por si alguien no lo comprende, si hay algún amigo que piensa que ya es un hijo de Dios, que desde que nació es un hijo de Dios, pues aquí hemos enseñado que no, que nacemos siendo creación de Dios, pero somos hijos de Dios al arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Jesucristo y vivir conforme a Él quiere que vivamos. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué quiere decir, hermana, el que practica el pecado? Porque también dice la palabra del Señor que si nosotros decimos que no pecamos siendo hijos de Dios, somos mentirosos y le hacemos mentiroso a Él. Pero la palabra practicar el pecado se refiere como a usted estar planeando, fabricando, viviendo una conducta pecaminosa, que usted se levante maquinando, hoy voy a ir a robar, hoy voy a ir a asaltar aquella tienda, hoy voy a hablar esto, un falso testimonio me lo voy a inventar, hoy voy a hablar de... Hay gente que está maquinando. Si usted es una persona así, no diga que es un hijo de Dios, usted está practicando el pecado. Y aquí dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, ¿verdad? Pero podemos ver en estos pasajes que hay una esperanza para el pecador y de eso es lo que se trata ese anuncio, ¿verdad? El evangelio, las buenas noticias de que hay salvación. Así como desde el principio hubo una consecuencia para Adán y Eva, pero en medio de todo ese caos, el Señor da un anuncio, una profecía mesiánica que habría de venir este Rey, nuestro Salvador, llamado Jesucristo. Entonces, si usted es un amigo que nos está escuchando, le invitamos hoy a que usted se acerque al Señor, que pueda reconocer su condición pecaminosa y que confiese su pecado delante del Señor, que se arrepienta de su pecado. Y esta noticia nos enseña que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, que no importa que sus pecados fueran rojos, el Señor los puede hacer blancos como la nieve, dice, como la blanca lana. Ese es el poder que tiene nuestro Rey y Salvador Jesucristo, que seguiremos anunciando mientras Él nos dé el aliento, mientras nos dé fuerza. Es el deber de todo hijo del Señor. Amén. Y creo que también es un llamado para aquellos que conocemos al Señor de examinar nuestra vida y mirar si hemos estado practicando el pecado. Porque tal vez no habíamos comprendido qué era practicar el pecado y pensamos que estamos bien, pero si hemos estado practicándolo, hermano, pedir perdón también, saber que el Señor también nos ofrece ese mismo perdón a cada uno de nosotros y seguir adelante. Porque si este camino lo que tiene que es largo, pero si caminamos paso a paso y de la mano del Señor, llegaremos a nuestro destino final. Saber eso, que como hijos de Dios no quiere decir que no vamos a seguir luchando contra el pecado. Pero nos da una esperanza, esa palabra que leíamos hoy, que dice que nuestro Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás. Esa victoria está garantizada, que si estamos con el Señor, Él nos va a ayudar a poder librar toda batalla, porque Él va delante de nosotros. Así que qué lindo es saber que ese Rey que se anunciaba vino a esta tierra para poder salvarnos y su reino permanece para siempre. Eso es algo maravilloso. Así que sigamos anunciando ese Rey, hermanos, sigamos predicando de ese Rey maravilloso que sigue liberando, que sigue perdonando y que nos ha prometido y va a cumplirnos. Amén. Amén. Vamos a orar para finalizar este programa, esperando, hermano, que algo de lo que se haya hablado en este maravilloso día usted lo pueda poner en práctica en su vida, podamos reconocer al Señor en nuestra vida como Rey de Reyes y Señor de Señores para aquellos que no le conocen y para aquellos que ya estamos en Él. Pedirle día con día al Señor, creo que nos haga caminar imitándolo a Él, imitando a ese Rey. Amén. Vamos a orar para despedirnos diciéndole: Padre, te agradecemos, Señor, porque una vez más nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque usted es un Dios maravilloso, Señor, que nos muestra su amor, su gracia, su perdón, Señor. En cada versículo que nosotros leemos, miramos tu gracia en nuestra vida, tu misericordia, Señor. Muchísimas gracias porque tú eres nuestro Rey.
Gracias por hacernos entender y reconocer nuestra pecaminosidad, Señor, nuestra condición fuera de ti. Pero gracias damos porque tú nos has llamado, Señor, y ahora somos sus hijos. Hijos que te pueden alabar y te pueden exaltar. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos siempre, Señor, y a ponerte, Señor, como ese Rey soberano en todo lo que nosotros hagamos. Enséñanos, Señor, enséñanos a darte una verdadera adoración genuina, Padre, digna de ese Rey que tú eres, digno de ese Rey que tú eres, Señor. Te agradecemos por cada persona que nos ha escuchado, las personas que nos van a escuchar. Que seas tú hablando a esos corazones, Señor, y que nos ayudes a caminar en tu voluntad, porque ella es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que tú haces, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Y desde ya te pedimos que seas tú, Señor, hablando en el resto de esta serie, Señor, a lo que nos quieras enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga y esperamos haya una próxima vez. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios. Él viene por mí. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene.